Buenas noches, comunidad. Antes de comenzar el relato, apóyanos suscribiéndote y activando la campanita. Me da mucho gusto poder llegar a todos ustedes y llevarles historias de lo paranormal, sucesos ocultos, misterios y cosas inexplicables. Y quién sabe, tal vez un día tú seas el protagonista de una de nuestras historias. Sin más, comenzamos. En ese pequeño pueblo se hablaba de un camino olvidado donde se contaba una terrorífica historia. En aquel camino se apareció un engendro terrorífico y mortal, al que los pobladores llamaban el engendro de la muerte. Las personas del pueblo evitaban transitar por aquel camino, especialmente de noche, ya que en algún tiempo fue un camino muy importante, pero ahora era un camino olvidado y en el que nadie se arriesgaba a cruzar en las noches, porque podría cruzarse con dicha aparición. La historia contaba que era un espíritu de mujer que había sido asesinada en aquel camino hacía muchos años. La sangre quedó esparcida por todo el camino, pero su cuerpo nunca fue encontrado. Decía que quien fuera tocado por aquella aparición moriría en el instante o en cuestión de días, mientras que quienes solo la vieran sufrirían de fiebres altas y terrores nocturnos que los acompañarían por toda la vida. Un grupo de viajantes, ignorando las advertencias de los ancianos del pueblo, decidieron tomar el camino prohibido en una noche de luna llena. Este iluminaba todo a su paso y hacía la noche hermosa, aunque con un tinte misterioso. Al principio, solo fue un recorrido normal por un camino muy bello, rodeado de árboles y de linda naturaleza, pero al poco tiempo notaron que una figura extraña caminaba detrás de ellos. Se detuvieron a esperar quién era. Mientras se acercaban, la presencia se hizo más visible, pero el aire se hacía más fuerte y denso. Se sentía un olor a muerte y descomposición. La figura se hizo nítida ante sus ojos. Era una mujer de sucio vestido y de mirada de muerte, con ojos negros como el carbón y con una sonrisa macabra. Su piel pálida se veía podrida. Ellos, los amigos, se congelaron del miedo, incapaces de moverse. Aquel era un cuerpo putrefacto que estaba de pie enfrente de ellos. La mujer se acercó y extendió su mano esquelética. Tocó a uno de ellos en el hombro. Este sintió un frío intenso recorrer su cuerpo y un grito desgarrador de dolor y miedo. Cayó de inmediato en medio del camino. Los amigos, viendo la escena horrorizados, nada pudieron hacer. Corrieron al pueblo e intentaron llevarse el cuerpo del amigo que había tirado en el suelo, pero este era demasiado pesado para que ellos lo pudieran llevar. Al día siguiente volvieron por el cuerpo, pero no lo encontraron. Ni siquiera rastros de que allí había estado. Ellos, como contaba la historia, empezaron a ver la aparición de aquella mujer en sus sueños. Con la hazaña y torpeza de estos hombres, la gente volvió a hablar de nuevo de la leyenda. Y muchos se preguntaban si la aparición era real o solo una historia que asustaba a los menos creyentes. Aquellos amigos que se aventuraban a pasar por aquel camino sabían que la historia era real y la vivían cada noche. Con el tiempo, el camino se volvió más un lugar de chanzas y burlas de personas inescrupulosas y no creyentes que se atrevían a cruzarlo en las noches. Muchos desaparecieron al intentar cruzarlo. Otros simplemente trajeron de aquel camino las pesadillas del engendro de la muerte que los acompañaría por el resto de sus vidas.